Bueno, muchas gracias. Estamos aquí con el profesor Quique Álvarez Paz, a cargo del equipo de asesoría pedagógica del SIGO 3.0, con el objetivo de reflexionar acerca de los diferentes enfoques que existen a la hora de plantear una evaluación. Es decir, nos referimos a la evaluación sumativa y a la evaluación formativa. ¿Cómo estás, Quique? Bien, Maxi, muchas gracias. Muy bien por estar acá de nuevo en una actividad que vos sabes, como parte del equipo docente que llevamos adelante estas propuestas pedagógicas, a nosotros compartimos este gusto por realizar esas actividades porque pensamos en que puede ser útil a educación para adultos, que ya sea a estudiantes, a equipos docentes, a las tutoras y tutores, y a todo el que tiene puesta su energía y su amor y su pasión por la educación, que por supuesto tiene que ser cada vez más inclusiva. Vos lo has dicho, hoy vamos a reflexionar y tratar también de mostrar alguna práctica sobre las diferentes perspectivas evaluativas que existen. Quisiera entonces comenzar a desarrollar los sistemas de evaluación con una imagen que retomaremos al final como para hacer un repaso, pero siempre pensando que nunca hay un único camino posible, sino que como en diferentes aspectos de la vida educativa, siempre hay varios posibles caminos que uno puede desarrollar. Vamos a trabajar entonces los sistemas de evaluación pensándolo o proponiéndolo como un camino que puede ir de la evaluación sumativa a la evaluación formativa. En primer lugar, como una aproximación a pensarlo, un pensamiento de Paulo Freire, para nosotros un referente en estas reflexiones pedagógicas. Él sostiene, fíjense que es un mito tanto la aprobación como la reprobación, o que la evaluación tenga que estar al servicio de la reprobación o de la aprobación, sino que lo propone más como una práctica permanente, porque ya sea en la planificación y su necesidad de ser rehecha, vinculada con la evaluación, porque dice una práctica permanente de pensar la planificación es indisoluble de vincularla con una evaluación permanente, ¿no? Es decir, que en este caso la evaluación para Freire vincula la posibilidad de volver a pensar la planificación. Me gustaría sumarte a eso, que cuando nosotros siempre remarcamos el tema de la interacción como fuente fundamental del aprendizaje, justamente tiene que ver que el docente, cuando interactúa con el estudiante, lo hace en términos de hacer una devolución que lo enriquezca, ¿no? Entonces, toda acción que lleva adelante el docente toma lo que dice el estudiante y le devuelve algo, pero en esa devolución lo que está buscando es sumar, ¿no? Así que obviamente estamos en línea con lo que plantea Pablo Freire. Pero muy apropiado lo que dices vos, Maxi, porque vos fíjate que en esta segunda reflexión que propongo, que no tiene un autor específico, sino que hemos ido tomando diferentes autores, hemos curado, como decimos, algunos contenidos y hemos concluido en poder mostrarles que la evaluación es necesario que sea entendida como un proceso, ¿no? Un proceso en donde a partir de esa adquisición y construcción de competencias, valores, habilidades, destrezas, ¿no? Nosotros debemos devolver a nuestros estudiantes una visión de cuál ha sido su punto de partida, ¿sí? Y luego que el estudiante ha investigado, ha resuelto, ha realizado alguna tarea, nosotros debemos ese valor que le hemos puesto a su proceso de trabajo, devolverlo mediante una
una evaluación que muestre su evolución, ¿sí? Porque siempre cuando uno estudia necesita tener una referencia, una devolución, que es lo que vos estás planteando, una interacción que nos ubique en dónde estamos, ¿no? Y siempre proponerlo en términos positivos, propositivos. A ¿Sí? veces he observado que tal vez en un curso que tiene muchísimas clases, tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, donde el docente manda datos, manda información, y recién tal vez a mitad de las clases aparece la actividad de evaluación. Y en esa actividad, que es el primer trabajo, o aprobás o desaprobás. Y justamente eso es todo lo contrario de lo que se está planteando acá. Acá Mira, lo que se dice es que desde el momento cero hay que estar en un proceso de ida y vuelta, más allá de si tiene nota o no, que esos son dos mangos aparte, ¿no? Pero acá, en las actividades optativas que pueden aparecer, también va a haber evaluación, también va a haber una devolución buscando enriquecer al estudiante. y fíjate que, Maxi, lo que vos estás planteando y proponiendo para que pensemos es referida a la evaluación sumativa. Entonces, durante gran parte del proceso de la acción educativa, no hemos evaluado por diferentes motivos, pero esencialmente porque responde a un paradigma. Aquí yo quiero hacer un breve llamado al pie, porque nosotros no creemos de que haya una responsabilidad estrictamente docente en elegir un tipo de evaluación u otra, sino que responden a un paradigma. Este paradigma al que vos estás señalando de transcurrir un tiempo sin realizar actividades evaluativas y luego al final de una lección, de una unidad o de un bloque conceptual, evaluar de manera sumativa, ¿sí? Es decir, transformar ese valor en calificación o notas, ¿sí? Que termina siendo una evaluación final. Eso responde a un paradigma de la estandarización de la educación, ¿sí? Es decir, lo hemos aprendido así los equipos docentes porque el paradigma reinante en la educación era la de estandarizar. ¿Y por qué sostengo esto? Por una razón muy simple, ¿sí? Porque siempre que voy a poner yo una calificación, lo voy a hacer en comparación a una media que yo he tomado del grupo. Es decir, yo digo, con 7 se aprueba. Y ese 7 siempre está referido a un cúmulo de condiciones. Yo digo, para tener 7 hay que tener tales condiciones. ¿Y de dónde las saco? Y de una media que estableció en el grupo, ¿sí? Es decir, al estar estandarizada mi grupo de estudiantes, yo puedo tomar una media. Y ese es el paradigma que en la actualidad ha sido modificado. Avanzando en esta conceptualización, la evaluación formativa aparece en este caso ya más vinculada a lo que nosotros con vos, Maxi, tratamos de trabajar, que es la personalización de los procesos de aprendizaje y por lo tanto de los procesos evaluativos. En este caso, nosotros vinculamos las dimensiones de la procedimental, los objetivos actitudinales y los conceptuales, es decir, los tres tienen importancia. Es decir, yo no solo voy a tomar en cuenta a Maxi como persona única y no referida a un estándar de estudiantes, sino que lo voy a tomar en su trabajo y desarrollo conceptual, actitudinal y procedimental, es decir, qué ha podido hacer por sí mismo o en grupo Maxi, cómo lo ha hecho, mediante qué actitudes ha desarrollado esa tarea, ¿sí? Y si han sido fundamentadas y están en relación con los conceptos trabajados en la clase, materia o unidad. Y fíjense ustedes que tiene por objeto esta función formativa de la evaluación lo que vos acabas de señalar, que es acompañar y analizar los procesos que identificamos en los y las estudiantes
identificarlo como fortalezas y dificultades, no como un final, sino identificar esas fortalezas y esas dificultades para poder trazarnos el camino hacia dónde van a estar dirigidas los esfuerzos de nuestra tarea docente. Entonces, acá vos, ojalá, esperamos que pudieran observar la diferencia del paradigma, porque acá no hay una media a la que yo pueda decir con 7 aprueba Maxi, sino estudiar el desarrollo que ha hecho Maxi, que seguramente es irrepetible porque Maxi es un estudiante irrepetible. No tengo 20 o 30 Maxis, ¿sí? Tengo un estudiante Maxi en su contexto, en su condición y en sus resultados también, por cierto, ¿no? Y ahí quisiera detenerme yo sin explicar la imagen, porque creo que habla por sí sola. Cuando digo voy a evaluar al estudiante Maxi, nunca debo olvidarme del contexto en el que está Maxi, que por eso no es posible estandarizarlo, porque Maxi está en un contexto, y cuáles son las condiciones en las que Maxi, el estudiante o la estudiante, ha desarrollado la tarea, la unidad didáctica, la materia, o lo que le hubiésemos propuesto. Por lo tanto, toda evaluación, sea en el paradigma en el que fuera hecho, no debe olvidarse del contexto y de las condiciones en las que se realizan. Ahora, en la provincia de Santa Cruz, en nuestra provincia, hay una normativa vinculada con la evaluación en la actualidad. Actualidad, queremos decir 2020, y ya sabemos lo que significa este año, que por cierto va a quedar en la historia no solo de la humanidad, de la Argentina, de la provincia de Santa Cruz, sino también de nuestras vidas individuales y por lo tanto de nuestra práctica educativa. Hay una normativa y quisiera yo comenzar refiriéndome a esa normativa con el paradigma sobre evaluación que ha puesto nuestra presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, al señalar que la evaluación formativa es un proceso de continua de evaluación, de acompañamiento, y que está vinculado con el tiempo de pandemia, porque más allá que nosotros podamos acordar o no estar de acuerdo con los paradigmas, las conceptualizaciones, debemos ubicarla en el contexto de la pandemia. Y aquí es donde se requiere un mayor acompañamiento y poder desarrollar una evaluación formativa para poder seguir sosteniendo no solo el vínculo, sino también trabajar los contenidos priorizados y tener, como vos señalabas también, una devolución. Ahora, las resoluciones, yo no quisiera aburrirlos con la descripción de las normativas que hay, simplemente referirme a las que hay a nivel nacional, que son del Consejo Federal de Educación, la normativa las 368 del 20, las 363 también de este año, en donde refiere que la evaluación es un proceso de valoración de situaciones pedagógicas y que tenemos que tener en cuenta los contextos y las condiciones en que se desarrollan los aprendizajes, y que deben ser estos aprendizajes, este punto me parece sí importante señalar, ponderados integralmente. Es decir, no solo un aspecto conceptual, sino también los aspectos emocionales en el que estamos viviendo todos. Esta normativa del Consejo Federal de Educación ha sido, por supuesto, adherida mediante resoluciones del Consejo Provincial de Educación, ha adherido a la resolución 363 también, referidas a la conceptualización de la evaluación formativa y también al relevamiento que ha hecho el Gobierno Nacional de estos procesos de evaluación. ¿Qué quiero significar con esto? Y estas placas quedan para el que la quiera estudiar más detenidamente, se las dejamos.
que además de las conceptualizaciones, existe una normativa en la provincia de Santa Cruz que nos orienta sobre cómo llevar adelante la evaluación formativa. Ahora bien, fíjense que además de estas conceptualizaciones y las normativas, hay procedimientos de evaluación. Y acá comienza, digamos, esta parte que nosotros queremos compartir con ustedes, la parte en donde necesitamos profundizar nuestra reflexión, porque es posible desarrollar diversos procedimientos de evaluación. El primero que quisiera señalarles es el de la autoevaluación. Es un procedimiento de evaluación que lo que se propone es que la propia persona, él o la estudiante, tome conciencia del lugar desde donde está partiendo. Tome conciencia ayudado con nuestra guía para poder saber críticamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser su camino hacia adelante? La autoevaluación siempre la tomamos en un momento, puede ser inicial, puede ser en un momento de medio término, en donde necesitamos decir, bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Desde dónde hemos venido? Una autoevaluación nos ayuda mucho a que puedan tener una propia imagen y un propio valor los y las estudiantes. Otro procedimiento es la coevaluación o la evaluación entre iguales. Aquí nos vamos a detener en el punto siguiente, pero solamente como adelanto, tengo que decir que es el trabajo cooperativo entre compañeras y compañeros, ¿no? Que nos ayuda a tener una visión entre nosotros mismos para poder aprender escuchando la evaluación que hace nuestro compañero o nuestra compañera. La heteroevaluación. Y fíjate, Maxi, que la heteroevaluación significa que hay alguien de fuera de nuestro entorno que nos va a ayudar a desarrollar una evaluación. ¿Y por qué hemos decidido ponerlo acá como un procedimiento para la reflexión? Porque según el breve estudio que nosotros hemos hecho sobre un menos de 10% de la población estudiantil del siglo 3.0, el 55,6% de los y las estudiantes hacen participar a sus familias en la realización de una tarea. O sea que en tiempos de pandemia estamos hablando, es decir, que la familia está involucrada en la realización de la tarea y simplemente como una inquietud quisiera preguntar a nuestros equipos docentes si no pudieran también estar involucradas en alguna práctica de evaluación de alguna dimensión, puede ser la dimensión emocional o actitudinal solamente, para que nos ayude también a orientar sobre cómo tiene que ser nuestra guía, cómo tiene que ser nuestro acompañamiento. Hasta aquí, Maxi, vendría a ser todo el desarrollo conceptual de lo que nosotros proponemos trabajar, pero vos como docente, yo también como docente, yo me preguntaría, bueno, está bien, está muy bien el concepto, pero acá viene acá debería venir lo más importante, ¿no es cierto? Claro, exactamente, mi viejo. ¿Cómo esto lo bajamos, no? Porque si no queda Exactamente, como una intelequia. Pero bueno, exactamente. ahora llega el momento de ir al plano de lo concreto. Claro, bueno, ajá, diría, bueno, Quique, ajá, sí, está muy lindo, que eso podemos estar de acuerdo o no, o en desacuerdo, pero y maimanta, diríamos en Santiago. Bueno, la propuesta que nosotros hacemos es mostrarles a ustedes ahora en esta parte una experiencia evaluativa que nosotros hemos desarrollado en la plataforma del SIGO 3.0, específicamente en el aula del sistema de tutorías. Nosotros para realizar una evaluación de tipo formativa hemos vinculado la técnica del estudio de caso y la coevaluación.
¿Cómo hemos hecho, de qué manera hemos desarrollado esto? Bueno, el estudio de caso es un método de aprendizaje sobre una situación específica que puede ser compleja, puede tener diferentes niveles de complejidad, y que propone a los y las estudiantes que analicen, que describan y que puedan luego hacer un relato sobre ese caso, un relato descriptivo, analítico. Ahora bien, uno se dirá de nuevo, ¿no? ¿Y por qué sobre una tarea práctica? Porque vos te das cuenta que esta es una tarea práctica. Le pediríamos a la o al estudiante que vaya a buscar en algún lugar, ya sea en el territorio real o en el territorio digital, que realice una búsqueda de un caso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué afirmamos esto? Porque, de nuevo, refiriéndonos al estudio que nosotros estamos realizando con los estudiantes del SIGO 3.0, el 50% de los y las estudiantes prefieren como tarea los ejercicios prácticos para su realización. Es decir, si nosotros realizamos estos ejercicios prácticos, nos estamos acercándonos a la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan realizar ese tipo de actividades. Ahora bien, lo vinculamos con la coevaluación, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, sirve para reconocer logros, ¿sí? Y se refuerzan lo aprendido. Ese poder ayudarse, trabajar juntos y apreciar lo que el otro está, lo que el otro está haciendo. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que en la plataforma, fíjese, esta es la plataforma del SIGO 3.0, el aula es de tutoría virtual. Nosotros como tercera actividad hemos propuesto que las y los estudiantes, en este caso tutoras y tutoras, realicen estudios de caso. Es decir, que tomen dos estudiantes que tienen a su cargo y por cada uno de esos dos estudiantes analicen dos situaciones en las que requiere asistencia. Entonces, la tutora o el tutor toma al estudiante Maxi y al estudiante Maxi analiza dos situaciones en las que Maxi ha requerido de la ayuda, guía o asistencia del tutor o la tutora. Una vez que ha elegido los casos del estudiante Maxi, lo lleva a un foro, que ya lo voy a mostrar, lo expone al caso y ahí termina la parte del estudio de caso. Seguidamente, nosotros abrimos otro foro más que le llamamos el de coevaluación, en donde el tutor y la tutora que ha presentado a Maxi como caso con sus situaciones es analizada, evaluada por otro tutor y otra tutora de manera crítica, diciendo, yo estoy de acuerdo con la manera en que se ha asistido al estudiante Maxi, o yo estoy de acuerdo en un caso, pero en el otro caso yo no hubiera actuado de la misma manera. Es decir, lo tiene que fundamentar de tal manera que, aquí vamos a ver, en el foro específico, cada una de las personas ha presentado su caso, ¿sí? Le han pedido, aquí están los ejercicios, caso 2, caso 1, el caso 1, el caso 2, cuál ha sido la respuesta que se ha dado. En este foro lo han presentado el caso. Ahora, en el foro siguiente, lo que han hecho es criticar los casos que cada uno ha presentado. ¿Ve? Acá Natalia dice, voy a trabajar los casos de Gastón López y ha hecho la crítica que presentó en el foro anterior Gastón López. Es decir, que quisiera que quede esta actividad lo más clara que pueda describirlo yo. Mediante
dos foros, nosotros hemos propuesto una actividad de coevaluación y de estudio de caso. ¿Y a qué cuál ha sido la tarea que los docentes que estamos acá a cargo de esta aula, cómo hemos desarrollado para evaluar? Pues aquí es donde hemos evaluado, en primer lugar, la actitud que han tenido cada uno de los tutores y tutores para tomar un caso, animarse a tomar un caso y ser críticos. Aquí evaluamos que haya podido ser crítico con los casos que presentaron, sin temor a que el otro tutor o tutora se ofenda, ¿no? Y también hemos evaluado si el tutor o tutora se ha sentido mal por haber sido criticado por sus pares. Eso evaluamos el aspecto actitudinal. Luego lo conceptual, si la asistencia es lo que el SIGO 3.0 espera de un tutor o de una tutora. Si esa es la asistencia, si cuando el estudiante Maxi le planteó un problema, le dijo, miren, yo quisiera hacer la tarea, pero en este momento un familiar mío está con COVID y no puedo hacerlo, ¿qué actitud tuvo la tutora o el tutor hacia ese estudiante que atravesaba esa situación? Eso en lo conceptual. Y en lo procedimental, ¿con qué procedimiento se acercó la tutora o el tutor a comunicarse con Maxi? ¿Le mandó un chat o una mensajería en la plataforma y no hizo más nada? ¿O intentó después un procedimiento, tratar de ubicarlo por el WhatsApp? El WhatsApp no le contestaba. Mandó un chasqui, como decimos también en Santiago, es decir, mandar a alguien que sabe que va a andar por ahí, mandarle un mensaje, che, Maxi, metele que son pasteles, metele que hay que hacer la tarea, metele. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Entonces nosotros hemos evaluado, la verdad que hemos evaluado de manera muy satisfactoria a nuestros tutores y tutoras para que logren identificar una tarea que ha sido evaluada por ellos mismos mediante una coevaluación. Y la verdad, aquí, Maxi, y lo digo con mucha sinceridad, no hemos necesitado poner notas, porque hemos podido nosotros, mediante esta práctica de coevaluación, poder repasar todos los contenidos que habíamos venido trabajando desde acá, desde el comienzo, sobre qué es una tutoría virtual, los desafíos de la tutoría virtual. Acá, cuando analizaron los casos, nosotros hemos podido ver si todo eso se ha podido ir trabajando. Nos quedan enormes desafíos y creo que son los que nos están marcando el pulso, en este caso del aula de tutoría, la secuenciación, el pulso de la secuenciación, decimos nosotros. Nos están marcando hacia dónde tenemos que ir el año que viene con nuestro sistema de tutorías para poder seguir profundizando los aprendizajes dentro de nuestra aula. Yo no sé, Maxi, si te parece que el ejemplo alcanza, si vos quieres aportar alguna perspectiva más. Sí, mi viejo, yo fui tomando nota a medida que te iba escuchando para hacer una suerte de cierre entre los dos, ¿no? Y hacer tal vez algunas ampliaciones. Me queda claro que la evaluación formativa se centra en ayudar a aprender, ¿no? Al estudiante. No es que esperamos hasta el fin de la cursada y ahí o pasa o no pasa, y todo se reduce a eso, sino que la evaluación formativa está en el día a día. Antes de que inicie todo, porque la evaluación formativa le interesa saber cuáles son los saberes previos que trae ese estudiante, durante la cursada, porque es interesante ayudar de forma oportuna al estudiante. O sea, una cosa es decirle, ya está, desaprobó, tiene que repetir y decirle, no, te habías equivocado acá, acá y acá. ¿Por qué no decirlo antes? ¿No? ¿Por qué no decirlo en el momento oportuno para que el estudiante tenga la posibilidad de corregirse? Y un tema que no me parece menor, mi viejo, tiene que ver con la consistencia entre lo que damos y lo que evaluamos, ¿no? Porque ha pasado que aparecen profesores que los estudiantes se sienten muy cómodos con cómo dan las clases, que lo dan con casos, que citan determinadas cuestiones de la actualidad, y al momento de la evaluación volvemos a la evaluación convencional. Entonces volvemos a exigirle memoria a los estudiantes y no les exigimos reflexión. Bien,
no le exigimos que pongan su energía en reflexionar y en pensar. Entonces, es muy importante que si vamos a enseñar con todas estas lógicas que están bárbaras, que tienen que ver con la evaluación formativa, cuando llegue el momento de la evaluación convencional, que estamos de alguna manera exigidos a realizar, esa evaluación esté en línea con la forma en que vinimos dando la materia. Y no nos apartemos para ir al típico múltiple choice de te presento 10 preguntas, la hiciste bien, la hiciste mal, y hasta nos podríamos llevar al extremo el ejemplo de, bueno, si cumple con estas, aprobó, si no cumple con estas, aprobó, no hay ningún tipo de fundamentación de la respuesta, entonces ahí entramos en un nivel de disociación importante. Y lo otro que te quería sumar, Quique, es que llevando esto a Moodle, también como vos lo estabas haciendo, tenemos muchos recursos que se prestan para la evaluación, porque si bien cuando yo te hablo de evaluación en Moodle, uno rápidamente piensa en subir tareas, ¿bien? Piensa en cuestionario como otra herramienta, pero la realidad es que hay muchos recursos como el foro, el glosario, que se pueden configurar para que el docente califique cada una de las intervenciones del estudiante. Pero está muy bien hacer esta diferencia. Califique, porque la evaluación tiene que estar siempre. Lo que va a dar la posibilidad de esto es de calificar esa intervención, que también hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque como se habla en la antigua estrategia china, el exceso de efecto provoca un contraefecto. Si cada cosa que va a hacer el estudiante la vamos a calificar con un número del 0 al 10, me parece que nos estamos yendo a un extremo. Hay que encontrar un equilibrio donde el eje que es fundamental, que es siempre estar ayudando a aprender, pero sin llevarlo al extremo y estar todo el tiempo calificando con números, ¿no? Mirá, me parece que eso es esencial, que nosotros podamos percibir de que los que hacemos un curso y somos estudiantes y estamos, en mejor de los casos, entusiasmados con el aprendizaje, eh, no queremos atravesar cotidianamente el estrés de ser calificado, porque además está este aspecto emocional que tenemos que tener en cuenta. Siempre sentir que nos están calificando genera un estrés. Algunos dirán un estrés necesario, otros dirán un estrés evitable, ¿no? Y creo que en la medida en que nosotros podamos desarrollar una evaluación permanente, continua, sostenida, y nos va a liberar del peso de tener que estar calificando muchas veces durante el desarrollo de la materia. Pero hay un aspecto también, Maxi, que es que las evaluaciones en tiempos de pandemia nos muestran que la vinculación, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los organismos estatales, especialmente para mantener el vínculo pedagógico, los esfuerzos enormes, y aquí hay una reivindicación que yo necesito hacer, porque lo siento así, oportuno, del esfuerzo que han hecho los equipos docentes por mantener el vínculo pedagógico, innumerables estrategias desarrolladas en una experiencia o en un campo como es el entorno virtual, en donde no había un gran desarrollo. Bueno, con todo ese esfuerzo que se ha hecho, se observa que las vinculaciones de los estudiantes son muy particulares. No es posible sacar un estándar, no es decir, bueno, los y las estudiantes en la provincia de Santa Cruz se han vinculado en el nivel 3. No, porque cada persona ha atravesado situaciones distintas, no solo en su entorno familiar, laboral o de su comunidad, sino además se ha vinculado pedagógicamente de una manera distinta, con lo cual si yo
intento tener un único parámetro con una escala numérica para poder evaluar a mi grupo de estudiantes, me voy a encontrar con que no hay regla que me pueda alcanzar a ayudar para medir la vinculación pedagógica de mis estudiantes. Quienes están estudiándolo el tema en el Ministerio de Educación de la Nación están diciendo, bueno, en el mejor de los casos, el 2021 será un regreso a la presencialidad en algunos casos, o un fortalecimiento, porque ya hemos desarrollado experiencia en el 2020 y en el 2021 vamos a estar mejor desarrollados para estos entornos virtuales, entonces vamos a tener mayor posibilidad de vincularnos. Bueno, va a ser muy despareja la manera en que nos vamos a encontrar con nuestros estudiantes que hayan alcanzado y logrado alcanzar su vinculación pedagógica, por lo cual estas evaluaciones formativas nos van a ser de mucha utilidad para no, bueno, seguir ejerciendo la evaluación sumativa, ¿no es cierto? Y el aspecto que vos has señalado, que por mi parte acá yo también cierro mi intervención, que es que la plataforma Moodle nos brinda muchísimas herramientas, muchísimas, y nos facilita muchísimo. Yo intenté mostrar solamente con 2 foros cómo se puede implementar una evaluación formativa. Vos sabes algunas otras más. Como vos has señalado, están los recursos tareas, incluso las maneras en que se pueden interactuar son muy útiles. Así que, por supuesto que a los equipos docentes que quieran solicitar ayuda para eso, está el aula de capacitación a docente, que la coordinas vos, Maxi, a donde pueden solicitar ayuda, pueden solicitar colaboración para crear actividades y recursos vinculados con la evaluación. Yo de mi parte les agradezco muchísimo, Maxi, te agradezco mucho. No te dejo ir, mi viejo, todavía, porque te quería Dale, pedir no me dejes. más. Dale. Me gustaría que nos cuentes cómo ves vos el tema de la evaluación formativa y el rol del docente por un lado y el rol del tutor por otro, jugando en equipo, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a un caso concreto. Tenemos el aula de geografía, donde el docente está ayudando a aprender, y por otro lado, el tutor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo juegan, mi viejo, estos dos roles en la lógica de la evaluación formativa? Mira, en estos momentos, reitero, en estos momentos de pandemia es un equipo que es el que puede lograr el objetivo de la vinculación pedagógica. O fíjate que la mayoría de los casos que analizamos con los equipos del sistema de tutorías son personas adultas, por supuesto, que han tenido algún nivel de dificultad para mantenerse activos por la situación familiar y laboral que les ha tocado. Con él o la profe han mantenido un vínculo, pero para el desarrollo de la tarea necesitan un acompañamiento, un pasamano, porque discúlpeme la metáfora, pero cuando el barco se mueve o cuando el colectivo se mueve, uno, ¿qué hace inmediatamente? Busca de dónde agarrarse, ¿no? Tira manotazo para agarrarse de algún lugar que le dé alguna firmeza. Bueno, el sistema de tutoría tiene que ser eso en el proceso del aprendizaje. El lugar en donde los y las estudiantes puedan agarrarse para continuar en ese camino de aprendizaje. Y un aspecto más, Maxi. No solo es necesario que trabajen en equipo para solucionar problemas, sino es necesario que trabajen en equipo para poder captar los aprendizajes que los y las estudiantes están desarrollando en este tiempo de pandemia. Yo, perdón, me voy a extender con un ejemplo muy, muy breve. Hicimos entrevistas con algunas estudiantes, una
un estudiante del norte de la provincia de Santa Cruz contaba que consultaba a su familia para poder desarrollar su tarea. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo hiciste? Porque tienes 3 chicos, además, además de su trabajo como ama de casa, también tiene un trabajo fuera de la casa, creo que en el municipio o en algún lugar trabaja. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo has hecho está terminando la secundaria, ¿cómo has hecho? eh, es admirable, Maxi. Entonces, ahí ella sabe algo que nosotros, los equipos docentes y equipos de tutores, necesitamos conocer. Ella tiene un secreto sobre cómo ser estudiante en esta situación tan peliaguda y la está desarrollando. Y entre preguntas iba. Entonces, vos le pides ayuda a tu familia. Me dice, por ahí, me dice, yo les pregunto algo a los chicos, me dice, pero ¿sabes qué es lo más importante? Me dice, cómo me estimulan a que yo termine. El estímulo que tengo de ellos, me dice, yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido ese sostén. Bueno, es decir, que esas estudiantes pueden resolver la tarea con mucho esfuerzo, que han llevado durante la pandemia con gran sacrificio su vínculo y sus ganas, tienen mucho para enseñarnos, tienen muchísimo para enseñarnos. Y si nosotros, tutores, equipos docentes, juntos, acompañamos un proceso de evaluación, nosotros no solo vamos a ayudar a resolver problemas, sino que vamos a aprender de cómo resuelven problemas nuestros estudiantes. Total, total, con muchísima humildad de cada una de las partes involucradas, ¿no? Sí, Excelente, Miguel. todos estamos aprendiendo algo tan importante en esta etapa de la vida, importante ya sea triste o ya sea bienvenida, pero estamos aprendiendo mucho y tenemos que tener la humildad para compartir nuestros aprendizajes, Maxi. ¿Ahora Exactamente. sí puedo agradecer o...? Ahora sí, Miguel. En serio, sinceramente les agradezco. Quisiéramos con Maxi, siempre pensamos en qué les puede ayudar esto, pero con mucha humildad lo decimos. En serio, quisiéramos que les sirva, que les sea útil. Esto no es una exposición de concepto, esto es alguna guía que intentamos con Maxi componer para transitar este camino en el que estamos todos y todas tan comprometidos. Le mando un fuerte abrazo, un agradecimiento a la Dirección General de Adultos, como siempre, acompañando estos proyectos. Ariel, siempre presente, de soporte técnico, acompañándonos, y a vos, Maxi, que estamos trabajando juntos en esto. Un entrañable abrazo y agradecimiento por estar siempre, che.